Entonces ahora sí paso a la capacitación del día de hoy, a la charla del día de hoy, con la doctora Doris Orjuela. Yo creo que hoy vamos a hacer algo muy importante y es que ayer con la invitación, antes de ayer, desde el lunes con la invitación, se envió precisamente el link del texto que va a hablar ella hoy. Es un texto bastante complejo, realmente es un texto bastante difícil porque trae muchas referencias a muchos autores. Y la idea pues es que eh, con la lectura previa, que ojalá alguien la haya podido hacer, se envió en la invitación, eh, podamos hacer una charla participativa sobre este tema, que es un tema muy importante, porque es precisamente sobre cómo se constituye el concepto de verdad y cómo juegan las formas jurídicas alrededor de esto, pero también cómo se constituyen los mecanismos de poder, de control, de dominación, en los cuales nosotros pues estamos sujetos y que nosotros lo vemos aquí a diario, ¿sí? Entonces, pues yo le doy la palabra a la doctora Doris, que es la que va a hablar sobre el tema y es nuestra persona invitada para el día de hoy, con el tema de la verdad y las formas jurídicas, un texto de Michel Foucault. Eh, y bueno, doctora Doris, buenas tardes. Un Buenas saludo tardes, Tulio, cordial y y buenas pues tardes a todos los le doy la asistentes. palabra. Gracias, Tulio. Sí, como decía Tulio, efectivamente el texto que vamos a analizar hoy se llama La verdad y las formas jurídicas. Y es un texto que se elaboró, digamos, la primera vez que Foucault habló sobre estos temas, o no solamente que habló de estos temas, porque pues Foucault es un filósofo que ya había revisado los temas que vamos a hablar hoy, pero dictó unas conferencias en Río de Janeiro, en la Universidad Pontificia, entre el 21 y el 25 de mayo de 1973, o sea, hace 48 años, casi medio siglo. Lo que es sorprendente es que todavía en algunas universidades en América Latina estos temas se discuten como si fueran novedosos, o sea, lo que en síntesis quiere decir es que nosotros no hemos analizado estos temas, no los hemos asimilado y no los hemos interiorizado dentro de nuestros conceptos, ¿cierto? Entonces, por eso nos pareció que es importante o necesario, porque de todas maneras Foucault es un filósofo representativo de la cultura occidental, o sea, sus criterios, sus opiniones marcaron o dejaron una secuela muy importante en la cultura occidental, sobre todo a nivel de universidades. Foucault no es un autor que se ha leído prácticamente por fuera de la academia, son muy pocas las personas por fuera de la academia que lo han estudiado, que lo han revisado. ¿Por qué es interesante para nosotros este tema? Porque, como hablábamos en la reunión anterior, si bien no todos son abogados, todos tenemos que ver con el tema de las leyes y de las normas, bien sea desde la aplicación de ellas hasta el cuestionamiento de ellas. Y Foucault lo que hace es aclarar o clarificarle a la Academia Occidental cómo Nietzsche, desde su, sus propuestas filosóficas, le da un vuelco, o es el origen del vuelco que se le da a todo el pensamiento occidental que desde Aristóteles venía con un concepto cerrado de lo que es la verdad. Desde Grecia realmente pues no se habían cuestionado, no se habían planteado formas diferentes al conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con la verdad, o sea, el conocimiento y la verdad están muy relacionados en el sentido de que la gente cree que lo que él conoce es la verdad. Por eso a veces es tan difícil romper esquemas o romper formas de comportamiento, porque cuando una persona está convencida que lo que ha venido haciendo o ha hecho por años es la verdad y que el equivocado es el que es diferente a él, entonces ahí entra una discusión muy complicada. Entonces, lo que hace Foucault en estas conferencias, que son 5 conferencias,
Me gustaría saber si es posible quiénes de las personas que estamos en la charla leyeron el libro o la primera conferencia que fue lo que se propuso para esta reunión. ¿Tenemos forma de saberlo o...? A ver, ¿quién lo leyó, compañeros? ¿Quién alcanzó a leer algo? Creo que nadie, Doris. Ah, bueno. No sé. Bueno, Entonces, yo lo conozco de alguna manera, ¿sí? sí. Pero sería Lo que, chévere que alguien, pues, diferente a mí, porque lo que pasa es que si lo leímos varios nos da una manera diferente de hacer la conferencia o la charla, ¿cierto? A mí me parece que la palabra conferencia es como un poquito salida de la situación en la que estamos, porque pues esto no es una conferencia. Yo preferiría que lo tomáramos como una charla de construcción, aunque parezca un poco pretencioso, pero una charla de construcción de pensamiento. Porque realmente, pues como lo venía diciendo desde antes, Foucault efectivamente siempre ha sido revisado, pero desde la academia, no, y de pronto ha sido revisado desde la intelectualidad, pero Colombia no es precisamente un país de intelectuales. Entonces, eso hace que no se conozca mucho. Entonces, volviendo al texto, podríamos ver que Foucault divide este análisis en 5 etapas o en 5 conferencias. Les voy a comentar de qué se tratan por encima, o sea, sin entrar a ellas en el fondo, pero para que tengamos una idea de a qué nos vamos a abocar en estas próximas reuniones en que hagamos la charla. En la primera conferencia está hablando de Nietzsche y de cómo Nietzsche entra en una discusión con lo que ha sido el pensamiento occidental por siglos. En la segunda conferencia trata de abordar cómo la verdad se empieza a descubrir en Edipo Rey, la obra del teatro griego. En la tercera conferencia, él aborda el tema cómo empieza a instaurarse el proceso de indagación jurídico. En la cuarta conferencia, habla de la sociedad disciplinaria y de exclusión. Tal vez para los abogados penalistas esta es la conferencia que pueda traerles más, llamarles más la atención porque es donde se entra a ver un poco ya, ahí ya podríamos estar hablando de becaría y otro tanto de autores que vimos en la universidad en el tema penal. Y en la quinta conferencia habla o la relaciona con el secuestro de los cuerpos. Cuando él habla del secuestro de los cuerpos se refiere a cómo el cuerpo humano se saca de su ámbito normal de desarrollo y se traslada a la institución para su supuesta corrección. Esta institución puede ser la cárcel, para los locos el manicomio, la escuela para educar, el hospital para el enfermo, o sea, cómo el cuerpo se traslada de una institución a otra, él lo llama un secuestro, nosotros diríamos, no, está hospitalizado, está en la cárcel, pero él efectivamente lo denomina como secuestro, o sea, eso ya nos da una idea de cómo él descalifica este comportamiento de la sociedad. Y lo más importante de este aspecto o de esta figura que él usa para calificar esta condición de tomar un cuerpo y llevarlo a otro espacio es cómo hace relevancia, nos llama a tener atención a que esto precisamente ocurre después de la era industrial, o sea, a partir del siglo XIX y dentro del desarrollo del capitalismo. Bueno, entonces ya nos abocamos a la primera conferencia. Y la primera conferencia, él hace una pregunta. Hace una pregunta que tal vez no se había hecho antes, porque recordemos, o bueno, para los que no lo han analizado mucho, es importante anotar que antes del medioevo y hasta
hasta la etapa de la Ilustración, la humanidad estaba convencida de que las verdades eran eternas y, y únicas, o sea, eran indiscutibles. Eran tan indiscutibles al punto de que quien se atrevía a cuestionarlas era mal visto y era calificado como un hereje. Estoy hablando de la sociedad occidental, ¿cierto? Era visto como una herejía, o en todas las religiones en particular, habían unas formas de expulsión de quien se atrevía a cuestionar las verdades que supuestamente debían ser como se venían enseñando. Una persona de tal vez de las situaciones que ocurrieron en Europa que marca o demarca más bien, ¿no? Hace una ruptura entre las verdades eternas y el cuestionamiento de la verdad es, por ejemplo, Spinoza, el filósofo. Spinoza se atreve, en los términos en que a él lo califican, o es una persona que toma la iniciativa de analizar el Antiguo Testamento. Él analiza el Antiguo Testamento en su condición de judío, porque él como judío pues no tiene seguramente dentro de sus creencias el Nuevo Testamento. Acordémonos pues que el Nuevo Testamento es producto de la religión cristiana, no de la religión judía. Para ellos, para los judíos no existe el Nuevo Testamento, o existe, saben que existe, pero no lo aplican, no lo toman como una verdad. Entonces, como Spinoza cuestiona esto, él, recordemos que Spinoza es un filósofo destacado del siglo XVI, bueno, XVI y XVII. Pero su pensamiento se difunde un poquito después, como siempre. Fíjese que nosotros apenas 50 años después estamos leyendo para entender a Foucault, casi como algo novedoso. Todavía en las universidades Foucault se considera como algo novedoso. Y Spinoza hace esa primera ruptura con las verdades eternas. Pero simultáneamente a Spinoza, por ejemplo, estaba Descartes. Descartes es importantísimo para la cultura occidental porque él, en su sistema de pensamiento, aunque él fue un gran matemático, hizo geometría, hizo muchas otras formas o desarrolló muchas otras formas de disciplinas científicas, no solamente la filosofía, que la filosofía no se considera exactamente científica. Él, por ejemplo, sentó las bases de la geometría moderna, hizo un puente entre el álgebra y las matemáticas, de ahí surge la geometría. O sea, esto lo digo para destacar o para poner en relevancia lo importante que fue él para su época y que era un hombre evidentemente muy inteligente, que en su momento se apreció de esa manera porque lo era, porque en algunas de las ciencias aplicadas que él desarrolló, efectivamente hizo unos avances muy grandes. Es decir, las matemáticas incluso sienta bases. Entonces, pero Descartes, y lo digo porque es que en esta conferencia Foucault cuestiona a Descartes. Por eso entonces estoy aclarando que a pesar de lo importante que es Descartes, de lo importante que fue en el desarrollo del pensamiento de Occidente, en esta conferencia hace 50 años Foucault lo está cuestionando. ¿Y cómo lo cuestiona Foucault? Con verdaderos argumentos, o sea, con argumentos que nosotros mismos, si nos sentamos un ratico y lo pensamos, pues sí, son válidos, totalmente válidos. No, es que eso está en Entonces, otra moneda, toca. ¿Cuánto le dio tanto? Sí. O sea, a mí me dio por encima, un pedacito. perdón, creo que hay un micrófono abierto, o es alguien que quiere participar. Me dio un pedacito también, le dije Voy a yo. revisar a ver. Le dije, no, ya me enredó, pues, será creerle, le dije yo. Pero sí. No, parece que es alguien que dejó abierto el micrófono. Como mucho.
¿Listo? Profe, Doris, le creo que apagó el le micrófono. quité la voz, Doris. Por favor, creo que le quité la voz, por favor, ponga el... ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya, sí. Ya. Retomamos a Descartes, retomamos a Descartes porque él sienta las bases o desde ese momento empieza la conferencia de Foucault, ¿cierto? Descartes, eh, de una manera, pues en la teoría del método, Descartes, y en general en su obra filosófica, él deja sentadas las bases de cómo estamos abocados a creer en la existencia de Dios. Y él con eso hace un aporte muy grande, claro, es reconocido por la Iglesia en su momento. Digamos, en la Edad Media, todo autor, todo filósofo, todo político que defendía a la Iglesia logró gran renombre por su condición de defender a la Iglesia. Me refiero a la Iglesia Católica. Entonces, Descartes deja sentadas las bases para la filosofía de Occidente, retomando, claro, basándose en Aristóteles, que la verdad es algo que ya estaba. O sea, y Descartes la refuerza en la creencia de Dios. Y a partir de eso se sigue construyendo el pensamiento, 2 o 3 siglos casi, hasta que se llega a Nietzsche. Nietzsche lo que hace es cuestionar la creencia, Nietzsche lo que hace es cuestionar la creencia o la verdad que se daba por cierta, en el sentido de que si todo lo que es verdad, pues tenía que ser así porque Dios lo había establecido. Foucault, de otra parte, continúa haciendo el análisis y dice que en el siglo XVIII se inventó el examen y que el examen es la forma que se aplica en algunas de las nuevas ciencias sociales que se están creando, como la criminología, la sociología y la psicología. O sea, eso lo que quiere decir es que, a pesar de que existía la creencia fundada en la teología, el hombre se atreve, cuando digo el hombre, o sea, el ser humano, la especie humana, se atreve a cuestionar si, si todas las cosas son como son, o él con su propia experiencia puede llegar a conocer otras formas de verdad. Y ahí empieza a crearse una situación especial y es, entonces, si eso fuese verdad, quiere decir que o sea, si esta reflexión que hace Foucault, que nos plantea nuevamente Foucault, fuese cierta, quiere decir que la verdad se va construyendo poco a poco. No era que estaba implícita, no estaba dentro del ser humano, sino que se va construyendo poco a poco. Y Foucault nos trae un texto que es muy interesante y que marca cómo Nietzsche en la Gaia Ciencia, que es un libro que escribe antes de Así habló Zaratustra, eh, empieza a hacer estos planteamientos, ¿no? O sea, Nietzsche es el autor que para Occidente rompe el esquema de la verdad religiosa. Y Nietzsche dice, voy a leer, en algún punto de una galaxia, unos animales inteligentes en 1873 inventaron el conocimiento. Fue aquel instante el más mentiroso y arrogante de la historia universal. Esa es una expresión literaria, ¿no? Es decir, es un texto que está dentro de un texto literario. Pero de todas maneras, sí hay que analizar que si él pone una fecha y dice 1873, quiere decir que para Nietzsche, posiblemente, porque en esa etapa estamos en el neocantismo, él se está refiriendo a Kant. Y tal vez, en su opinión, Nietzsche piensa que Kant
es quien crea el conocimiento, o por lo menos quien lo plantea. Y aquí Foucault nos plantea una nueva, o sea, en la primera conferencia Foucault, acordémonos que Foucault le está hablando a unos universitarios, ¿no? Y seguramente la intención de él era hacerlos pensar. No, porque era una característica de Foucault. Foucault es de los filósofos que no creía en las verdades eternas y en el desarrollo de su obra efectivamente así lo aplicó. Él fue uno de los teóricos o filósofos que a través de la obra iba innovando, iba presentando propuestas diferentes. Entonces, yo creo que en esa conferencia lo que él intentó fue plantearle a esos estudiantes que lo estaban escuchando la posibilidad de saber si efectivamente en 1873, como dijo Nietzsche, que para él, y él lo dice, fue una cosa insolente, fue una cosa pues desbordada, si efectivamente el pensamiento se creó ahí, o sea, en el neocantismo, o si las verdades se fueron creando poco a poco. Y plantea la discusión entre la metafísica y la religión. Vuelve y plantea a Foucault que la verdad no es eterna, o sea, no es única, no llega en un momento, sino que se va haciendo de pequeñeces o de mezquindades, ¿no? Pero que de esas pequeñeces o mezquindades se van haciendo las grandes verdades. Y él considera que esta fue la forma como se fue creando el conocimiento. Porque hay una afirmación que hace, ¿no? El conocimiento no está en la naturaleza del hombre, o sea, él cree que el conocimiento se va desarrollando paso a paso de acuerdo a los hechos que van sucediendo y que el sujeto los va asimilando. Ahí cuando Foucault plantea el sujeto, es importante que revisemos un poco cómo los términos jurídicos va usando palabras, ¿no? Esto no lo plantea Foucault, pero nosotros pues estamos leyendo a Foucault, pero lo importante de estas conferencias es que nosotros analicemos, ¿cierto? Veamos nuestro contexto. Cómo en el pensamiento jurídico se van, y en el pensamiento en general de las ciencias sociales se van creando formas. Cuando digo formas me refiero, por ejemplo, a la persona, al sujeto, al individuo, al ciudadano, al hombre, y vemos que cada una de estas palabras tiene un momento histórico. Por eso cuando leemos en la literatura, y por eso también nos queda fácil detectar cuando un fake news es una mentira, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me ocurre que a veces leo un fake news y dice, tal autor dijo tal cosa, y resulta que es absolutamente imposible que lo haya hecho, porque ese concepto no existía para la época de ese autor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona, sabemos que la persona la crea el derecho romano. El derecho romano crea la persona que puede tener derechos y obligaciones. Y por eso ustedes, por ejemplo, que trabajan tanto el tema de las sociedades, les queda muy fácil comprender cuál es la diferencia entre la persona y los tipos de personas, las personas naturales, las personas jurídicas, porque son invenciones jurídicas. Entonces, de igual manera, el ciudadano también es una invención y el sujeto también es otra invención. Entonces, todo esto es importante para nosotros, que somos personas que trabajamos en el medio social, tener claro cómo se van desarrollando estos conceptos. Entonces, Foucault en esta conferencia nos habla del sujeto. Y nos dice que tenemos, él no dice un sujeto, tenemos una persona humana que tiene experiencias y va adquiriendo conocimiento a través de las experiencias. Y lo importante para
lo importante para Foucault es que al hacer, aunque sea arrogante, aunque sea desbordado, aunque se haya salido de los límites un poco, Nietzsche, lo importante es que Nietzsche logra hacer esa ruptura entre la forma de pensamiento de la verdad como forma única y establecida, que la verdad solo se puede, no lo dice Foucault, pero es lo que se interpreta, o sea, la verdad solo se podía aprender. Nosotros, los seres humanos, estábamos destinados a aprender la verdad. Pero con el planteamiento de Nietzsche, que hace la ruptura, nos dice que no todo lo que habían dicho era verdad, y él desarrolla todo eso básicamente en dos libros, en La ciencia Gaia y en Así habló Zaratustra. En Así habló Zaratustra lo que lo que él rompe es el mito de la cristiandad o del catolicismo, porque Zaratustra es un nombre de un dios, o más bien como de un profeta, de una religión iraní antigua, 2000 siglos antes de Cristo. Entonces, cuando él hace esa ruptura, la plantea sobre todo, ¿no? Porque no todo el mundo asimiló a Nietzsche inmediatamente, incluso fue muy rechazado. Pero cuando él la plantea, hace esa ruptura y queda entre los medios intelectuales la idea que la verdad no era única. Y vemos que apenas 2 siglos después Foucault lo empieza a analizar otra vez cómo y por qué es tan importante Nietzsche. También Foucault, al comienzo de la primera conferencia, hace una observación y es como en ese momento Foucault era francés, era un profesor del liceo francés, bueno, de varias instituciones francesas. En ese momento, sobre todo en los espacios académicos, en las universidades francesas, el marxismo se tomaba puntualmente. Estaba las universidades o los estudiantes marxistas más bien, tomaban como cierto todo lo que se había planteado en el marxismo. Y el marxismo nos dice que la conciencia se crea a partir de las condiciones de vida. Es decir, esa es una teoría marxista. Y Foucault dice que no, porque eso entonces nos predeterminaría, nos dejaría pues destinados a que solamente el medio estaría creando al sujeto y el sujeto puede de diferentes maneras aprender o adquirir conocimiento. Entonces es otro de los puntos importantes de la primera conferencia, ¿no? Primero, inicialmente había hablado de Marx y luego nos habla de Nietzsche. Al hacer esta revisión, entonces entramos a hacer una aplicación en el derecho. Acordémonos que en donde es casi más importante entrar a saber qué es verdad y qué es mentira es en el derecho. Y que antes de Beccaria y otros autores del derecho penal, la tortura era una forma válida o legal de entrar a conocer la verdad. Entonces, bueno, esto pues refiriéndose no solamente al tema del derecho penal. Después, Foucault, ya para terminar, nos hace entender lo importante que es que analicemos cómo se va construyendo esa verdad poco a poco, ¿no? A partir de los hechos. Y nos dice que presentará, más o menos es lo que al terminar esta primera conferencia dice que presentará unos esbozos de esta historia a partir de las prácticas judiciales que dieron nacimiento a los modelos de verdad aún vigentes. Cuando él dice aún vigentes, hace 48 años, pero que para nosotros también, medio siglo después, están vigentes. Es decir, cómo el derecho penal fue construyendo las verdades sobre las que se crean los sistemas
derecho. Me gustaría, pues, no sé, creo que no lo leyeron, pero yo no diría que hagamos preguntas porque entraríamos como en una dinámica en donde alguien lo sabe y le responde al otro, sino que entráramos como en un diálogo de construcción o de análisis de esta primera conferencia de Foucault en la que nos habla de la ruptura basada en Nietzsche. Bueno, también es importante que aclaremos que Foucault no solamente menciona a Nietzsche, Foucault menciona una serie de autores, menciona a Descartes, a Nietzsche, a Spinoza, a Aristóteles, a Freud. Entonces, para hablar de Foucault sería interesante que para la próxima charla tratáramos como de indagar un poco acerca de estos autores para que nos quede un poco más fácil entrar en un diálogo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o más bien a mí me gustaría más que presentara una propuesta o nos dijera qué piensa de lo que propone Foucault. A ver, compañeros, ¿quién quiere opinar? Compañeras. Pues, a ver, yo diría que digamos que Foucault en la verdad y las formas jurídicas, pues hace digamos, como una interpretación en el sentido en que plantea que el conocimiento no está dado, sino que el conocimiento, pues hay que buscarlo, hay que llegar a él. O sea, que el hombre por naturaleza no está dado para el conocimiento, sino que nosotros llegamos al conocimiento porque hacemos un esfuerzo, porque nos violentamos, porque le dedicamos un tiempo, ¿sí? Y ahí es muy importante, digamos, la forma en que nosotros tenemos que entender cómo es el tema con el conocimiento, ¿sí? O sea, el ser humano llega al conocimiento porque se esfuerza en conocer, porque quiere aprender, porque quiere investigar algo, ¿sí? Entonces, no es que naturalmente nosotros estemos dados y seamos unos seres de conocimiento. Me parece que ese es un punto importante que él está planteando. Y el otro es sobre el tema, digamos, de las relaciones de poder y su relación con la verdad. Como detrás de la verdad siempre lo que hay es un combate, hay una lucha permanente. Y esa lucha pues termina definiendo qué es verdad y qué no precisamente dentro de estos criterios. Acordémonos cuando, precisamente todo el tema de la ciencia, precisamente la lucha de la ciencia contra el oscurantismo es tratar de demostrar las verdades, pero las puede demostrar dentro de unos contextos. No puede salirse de esos contextos. Entonces creo que él hace referencia a esos aspectos y me parece que ahí en esa primera parte como que esos dos aspectos están presentes. Y lo otro, las formas de llegar al conocimiento. Entonces, el tema de la indagación, que bueno, lo desarrolla después, y el tema del examen, ¿sí? Fíjese cómo, por ejemplo, y dice que hay unas ciencias que están muy ligadas al examen, como por ejemplo la psicología, la sociología. Fíjense, pensemos en nosotros, por ejemplo, o sea, para poder entrar a la carrera nos toca pasar un examen, nos toca cumplir unas reglas, ¿sí? Cumplir unas formas adecuadas, y si no cumplimos esas formas no logramos superarlas. Entonces, él lo que está mostrando es esos mecanismos de producción de verdad y de producción de saber, cómo se van articulando y cómo van construyéndose a partir también o en medio, en unas condiciones de una lucha por el poder o en una lucha de poder que está ahí viva, vigente y que se expresa en todos los sentidos. No sé, yo pensaría eso como de la primera parte. Sí, de todas maneras es importante dejar claro bueno, yo diría que no solamente fue Nice, pero lo que pasa en esta primera conferencia Foucault no menciona a Rousseau, pero Rousseau también había dicho ya antes de Nice que
el poder, o sea, que un individuo que tuviera poder no podía aplicarlo o no lo podía mantener si él no convertía su opinión en verdad y lograba mantenerla por la fuerza. En la charla pasada nosotros hablamos de Rousseau y recuerdo que leí un texto específicamente referente a esto, en el que Rousseau plantea esta cuestión, ¿no? De cómo quien tiene el poder o quien logra el poder, y él se refería por supuesto a los reyes de esa época, a los príncipes o al príncipe que llamaba, que se llamaba en Maquiavelo, como su verdad no la podía imponer si él no la convertía en derecho, y ese derecho lo podía defender por la fuerza. O sea, en síntesis está diciendo que si alguien logra un espacio, en ese momento la tierra, y quiere mantener el dominio en él, tiene que armarse de unos ejércitos, y que esa verdad solamente podía seguir siendo verdad si la convertía en ley y si esa ley era defendida y cumplida por el poder de la fuerza. Entonces, vemos que en realidad Foucault pues habla de Nietzsche, pero no fue Nietzsche quien comenzó a hacer un poco el análisis de que las verdades no eran eternas y que había que mantenerlas por la fuerza. Lo que sí hace Nietzsche es que rompe las estructuras de la cultura occidental, que tenían una forma de pensamiento único, ¿no? Era verdad lo que decía el catolicismo, y así quedaba eternamente. Ahora, eso a pesar de Nietzsche, a pesar de Foucault y a pesar de 50 autores que lo hayan cuestionado, de alguna manera sigue quedando en nuestra cultura y en varias culturas, ¿no? Porque de todas maneras la cultura occidental o que fue tan dominada por la religión católica en Europa, y que esa religión católica venía del cristianismo, y que ese cristianismo venía del Antiguo Testamento, conserva en su estructura, sobre todo en el penal, conserva los mandamientos, ¿no? Los mandamientos están en los códigos, claro, pues no dicen primero, segundo, tercero, pero están tipificados, ¿no? Cada uno con su verbo rector, con sus formas jurídicas de acuerdo al momento histórico, pero están ahí, están implícitos en la cultura occidental. Entonces, a mí me gustaría saber si alguna de las personas de las que está presente quiere plantearnos algo, no importa, o sea, no nombrando a los autores si no los conoce o no los recuerda, porque yo creo que todos los hemos leído, lo que pasa es que son autores un poco difíciles de memorizar, y si quieren hacer un aporte desde su punto de vista personal. Por ejemplo, el compañero que habló de que estaba en la presencialidad, ¿qué opinión Orlando, creo que se llamaba? ¿Está todavía en la sala? O Jorge Mario García, quieren darnos una opinión, qué piensan al respecto de esta discusión que plantea Foucault. Sería bueno Jorge Mario, porque ya Orlando no está. Ya Orlando no Orlando está. ya no está, ya él como está pues en la oficina, entonces seguro le De tocó tomar desconectarse. tareas. Pero sí Sí, podría hablarnos Jorge Mario, porque ahí hay un tema que es importante, que, por ejemplo, hoy esta lucha precisamente por poner nuestros puntos en la mesa nacional son luchas de poder, son sí, luchas de fuerza. Ahí hay una lucha de fuerza, ¿sí? sí.
porque logren meter el tema de la ampliación de la planta en la reforma tributaria para fortalecer los ingresos. Eso es una lucha de poder. Ahí está claro esa lucha. Entonces, depende de la fuerza que tengamos nosotros para imponerla, lo hacemos. Si no tenemos la fuerza, pues nos toca hablar y argumentar. Eso también hay una fuerza argumentativa. Pero hay otra fuerza que es la fuerza real, digamos, ya del movimiento social, que nos permitiría en un momento dado llevar eso allá. Pero mientras no lo tengamos, nos toca solo con la fuerza argumentativa. ¿Sí? Pero yo la veo difícil. No sé qué opine Jorge Mario al respecto. No, el hombre está silenciado, no quiere decir nada. Angélica está pidiendo la mano, está levantando la mano. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues en mi opinión, en relación con el tema que plantea Tulio, perdóname, de medir esas fuerzas, pues por parte de los trabajadores con los empleadores y eso, pues se requiere también como de más capacitación, de más acompañamiento, porque vemos como a diario somos bombardeados por los medios de comunicación en donde se trata de dar a entender que el exigir los derechos o hacer cualquier reclamo justo ya se está incurriendo en vandalismo, en terrorismo, en mentalidad de ser guerrillero, cuando en realidad sí tenemos por qué exigir esos derechos que están plasmados en la Constitución, en esa carta tan hermosa, pero que realmente para llevar a la realidad es bastante difícil porque se desconoce de todas las autoridades, como lo que hablábamos ahorita, que no, nomás en la entidad no se reconoce el derecho a la salud y a la vida, sino que simplemente prevalecen los derechos económicos. Entonces sí pienso que eso es necesario porque me aterra, o sea, cuando ve uno redes, medios de comunicación, noticias y eso que siempre se trata de llegar a la gente en ese sentido de que está mal exigir los derechos y que lo que uno oye por las calles y hasta en su propia familia es que sí creen en eso que les dicen todos los días, que eso es vandalismo, que eso es terrorismo, que está mal exigir, que esa juventud está perdida, que a dónde vamos a llegar así, que esa no es la manera. Entonces, pues es difícil luchar contra eso, la verdad. Gracias. Gracias, Angélica. Mira, a mí me parece que eso que tú acabas de plantear es muy, muy importante, porque lo estás poniendo en un contexto real, ¿cierto? Lo estás poniendo en el contexto de nuestra vivencia actual. O sea, en este momento incluso hay una cosa que a mí me llamó la atención y es que los puntos que se habían pedido por el comité de paro, que es el comité, pues ustedes lo conocen de pronto mejor que yo incluso, es el comité que venía haciendo una solicitud de derechos, no de ahora, no desde el 28, sino desde antes, o sea, no desde hace unos meses, sino que desde antes se habían pedido, no fueron escuchados, ¿cierto? Y lo que está pidiendo el comité de paro, a quien, como estaba diciendo Angélica, se le trató de culpabilizar por los medios, algunos medios específicamente, ¿no? Trataron de culpabilizar al comité de la situación de desabastecimiento y del encarecimiento de la comida, de la pérdida de empleo, que todos sabemos que no fue por eso, sino que fue por la pandemia, de la quiebra de las empresas. Es decir, en este momento a las amas de casa se les está diciendo que los huevos están carísimos por culpa del comité del paro, porque hicieron bloqueos y que porque ese paro se murieron los pollitos que venían del valle y que los huevos se dañaron y bueno, esa verdad que se inventan los medios de comunicación es la que se está planteando y es la que están creyendo un gran porcentaje de los colombianos. Esa es una forma como
como lo dice Angélica, de amarrarnos, ¿no? O sea, yo no puedo pedir mis derechos porque si yo reclamo mis derechos, lo que estoy haciendo es lesionar los derechos del otro. Y en el momento en que yo hago eso, pues entonces me convierto en la persona que puede no ser bien vista por mi comunidad, incluso, como lo dijo Angélica, por mi familia, porque incluso dentro de la misma familia se empiezan a aprender esas verdades que se plantean por la radio, por la prensa, por la televisión, y empiezan las personas a tener temor de reclamar sus verdades o sus derechos. Por eso, en el texto de Foucault, él casi al final de la primera conferencia habla de lo importante que es cuando Nietzsche plantea de la relatividad de la verdad. O sea, las verdades son ciertas dentro de un contexto, pero dentro de otro contexto pueden no serlo. O sea, una misma situación, para ponerlo en el contexto de nosotros, ciudadanos colombianos que estamos dentro de una pandemia y que estuvimos en 2 meses de paro, eh, esas verdades se volvieron de una determinada manera, pero sigue existiendo un derecho que hay que exigir, ¿cierto? Y en eso pienso yo pues que el Comité del Paro fue muy hábil porque para no perder legitimidad frente a la sociedad, pero no perder tampoco la posibilidad de reclamar derechos, presentó ayer 20 de julio, se radicaron, creo que fueron 8 proyectos de ley, o sea, los mismos derechos que venían en formato de reclamo social se presentan en formato de proyecto jurídico y siguen siendo los mismos derechos. Pero ahí es donde hay que analizar cómo el sujeto, en este momento, como lo plantea Tulio, el sujeto político que reclama, cuando Tulio dice reclamo derechos, estamos hablando de un sujeto político. Ese sujeto político utiliza de manera inteligente la relatividad de la verdad y pasa de hacer unos reclamos en abstractos en forma de protesta que podrían llegar a causar un efecto social que se puede calificar de forma negativa y lo puede descalificar a él y los convierte en unos proyectos de ley que sí son válidos en nuestros contextos y que seguramente puedan llegar a convertirse efectivamente en leyes que puedan ser reclamadas. Me parece muy interesante y le agradezco mucho la intervención de Angélica porque precisamente nos permite que analicemos cómo las verdades ahorita en nuestra realidad social, en nuestro momento en Colombia, cómo esa realidad social se puede analizar de una manera u otra para lograr obtener algo que el sujeto político necesita. ¿Quién más quisiera intervenir? ¿Ricardo no quiere intervenir? ¿Ricardo Bareno? ¿O Mariluz? Parece que no, Tulio. No. Sí, a ver, ¿quién, compañeros? ¿Quién quiere decir algo? Es importante que, digamos que pensemos en este tema de la verdad en nuestras propias condiciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad, por ejemplo, respecto a la pandemia? ¿Y cuáles son las verdades que expresa el gobierno? Esas cosas yo creo que nos traen es un poco lo que ha hecho Doris, traernos a la actualidad, digamos, el texto.
al plantearnos precisamente que no hay una verdad trascendente por todo el tiempo, sino que las verdades están pues dentro del tiempo y el espacio, dentro de determinados momentos, ¿sí? Pero, y es bueno que lo pensemos, o sea, hoy en la mesa de negociación esta mañana decía alguien que ayer el presidente decía que nuestros héroes de la salud, y estaba hablando esta mañana alguien de la salud y estaba precisamente planteando que no les pagan el sueldo, que están en las peores condiciones, que le ha tocado hasta con talegos protegerse, ¿sí? Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, hay mucha mentira realmente en estas verdades oficiales, pero se convierten en verdades en la medida en que nosotros las vemos en las noticias y en los medios. Por ejemplo, la discusión ahorita sobre la normalidad. Ya todos estamos en la normalidad, supuestamente, pero si uno mira la prensa, pues se da cuenta que seguimos con 500 muertos diarios, ¿sí? Sí. Pero nos han vendido la idea de la normalidad. Y es tanta la información que a lo mejor ya estamos convencidos que ya la normalidad volvió. Entonces creo que ahí ese tema es muy importante, es un poco para reflexionarlo respecto a nuestra actualidad. Y para que pensemos la actualidad. Y para que hagamos ese esfuerzo, digamos, de pensarla más allá de lo que nos dicen. O distanciándonos un poco de lo que nos dicen. Sino pensando a nuestro alrededor, qué es lo que sucede. Y nos vamos a dar cuenta. Yo pensaría eso, que es importante, por eso tan importante lo que dijo Angélica y que dijeron al comienzo también, que si bien es cierto no tenía que ver con la charla, de todas maneras estaban apuntando precisamente a cómo es que se construyen estas verdades. Entonces, por eso es importante pues que participemos, que tratemos de expresar nuestras opiniones. A ver, Antonio Weber, que siempre tiene opiniones muy lúcidas, sería bueno que nos acompañara, que nos dijera algo hoy. No, creo que hay mucho silencio. Bueno, hay otro tema que también es importante que tengamos y que sería interesante de plantear en esta charla, y es cómo esas verdades, o sea, para nosotros hay un ejemplo muy fácil y yo creo que casi todos los que estamos en esta charla lo vivimos. Si algunos muy jóvenes lo vivieron muy jóvenes, seguramente lo han analizado. Y es como una verdad que para nosotros fue, cuando digo nosotros me refiero a los colombianos, como una verdad que para nosotros fue cierta, fue la constitución de Núñez, la anterior constitución, que duró casi 120 años, ¿no? Siglo y 20 años casi aproximadamente. Y era una verdad absoluta, o sea, hubo muchas generaciones que nacieron y murieron dentro de esa verdad. Y para nosotros, los que la vimos hacer, se nos convirtió en un cambio. O sea, salimos de un paradigma para otro. Salimos de una constitución antigua con unos esquemas políticos y que casi prácticamente estaban todavía un poco en lo que eran las repúblicas recién construidas. O sea, estoy hablando apenas de la postrevolución francesa, que fueron las constituciones que se hicieron con los modelos de Rousseau, 1789, bueno, ya se hicieron en la época de Bonaparte, después de Bonaparte, o sea, ya siglo XVIII, pero nosotros en pleno siglo XX estábamos con unos modelos de constitución de la época de las repúblicas, y apenas en el siglo pasado, terminando el siglo pasado, en el 91, entramos como sociedad a desarrollarnos dentro de una nueva verdad, ¿no? Una nueva verdad que construyeron los estudiantes y bueno, muchísimos sujetos políticos que habían en el país, los movimientos políticos, los partidos,
los jóvenes, los estudiantes y todas las fuerzas políticas que estuvieron representadas en la constituyente, que no hace mucho pues se retomó el tema. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las verdades que nosotros podemos considerar más fáciles de analizar y entender en esta charla. Cómo nosotros pudimos ver esos cambios y cómo nos adaptamos a esa nueva verdad. Cómo fuimos aprendiendo esa, y que ahorita en este momento nuevamente se está planteando la forma de entrar a hacer unos acuerdos, pues no vamos a mencionar quién, pero sabemos que hay ciertas personas que están proponiendo. Entonces sería, por ejemplo, importante que nosotros como colombianos que somos, empecemos a analizar cómo y qué de lo que quieren plantear para que se convierta en una nueva verdad es válido o no es válido, o por qué es válido o no es válido. Y esto nos parece que es un tema, por ejemplo, que deberíamos mirar desde los diferentes grupos, que conformamos la sociedad. Ustedes como trabajadores, por ejemplo, de una entidad, ¿no? Que escuché que pues están reclamando que la presencialidad no va a ser muy buena, y es que efectivamente de acuerdo a las recomendaciones que han hecho los médicos, los virólogos, pues todavía no es bueno, como acabó de decir Tulio, que nos vayamos a la presencialidad porque estamos en plena pandemia. Entonces, esas son las cosas que como grupos en el caso de ustedes que pertenecen trabajan para una misma entidad, para un mismo jefe, para un mismo gobierno, habría necesidad de analizar y ver cómo se participa en la creación de esas nuevas verdades. No sé si alguien opina diferente o al contrario quiere dar más elementos. Angélica nuevamente quiere hablar. Pues que me parece importante lo que tú dices de la Constitución de 1886, que veníamos de alguna manera de como un régimen autoritario, ¿no? Donde no se podía dirigir uno a las autoridades, sino con peticiones respetuosas y, por decirlo de alguna manera, prácticamente arrodillados. Pero con la Constitución del 91 se trata de dar como una igualdad entre las autoridades y los empleados, los usuarios de los servicios. Yo, por ejemplo, lo viví en mi época de colegio, que pues cuando se empieza toda la parte de lo de la tutela, para algunas personas era un escándalo que estudiantes exigieran el libre desarrollo de la personalidad porque no querían portar un uniforme o querían llevar el cabello o aretes o algo de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, pues eso fue como un despertar para algunas personas que pues les parecía aterrador, algo que asustaba que los derechos de las personas prevalecieran sobre otras circunstancias, ¿no? O sobre lo que algunas autoridades decían que esto es lo que es correcto o esto no es correcto. De otra parte, también quería decir respecto a lo que tú decías, que lo legal no siempre quiere decir que sea cierto. Había leído, no sé quién será la frase, que lo legal no siempre es ético, o no sé si está mal dicha, estoy citando mal la frase, que ponen de ejemplo en una época era legal la esclavitud y ahorita no lo es. Entonces, pues como para finalizar también que en el momento en que estamos como, no sé si en retroceso, porque se ha perdido parte de ese diálogo social por parte de los actores que tienen el poder, ¿no? Se está volviendo como a lo de las peticiones respetuosas, que ya no se puede hablar en equivalencia, sino que toca entonces como tratar de bajar la cabeza, pero pues pienso que se había ganado mucho con la Constitución del 91 y que no se debe dejar perder eso. Gracias, Angélica, pero la frase que tú dices
yo creo que todos las hemos oído mencionar, pero también hay otra frase que no solamente lo jurídico no siempre es ético, sino que no solamente, que no basta que una cosa sea jurídica, sino que sea legítima. Y ahí hay otro elemento que es bien importante, o sea, el derecho puede aparecer como derecho, como norma preestablecida y exigible en forma coercitiva, pero puede no ser legítima. O sea, puede no tener reconocimiento, puede no tener la aprobación de la comunidad o de las personas a las que se les está aplicando. Y en eso sí es donde podemos encontrar, por ejemplo, cuando la norma no es legítima, ahí es donde podrían entrar los sujetos sociales que tú planteas a volver que esos derechos se vuelvan, que esos derechos no sean simplemente normas, sino que los derechos sean legítimos, o que o el no reconocimiento de derechos tiene que volverse, o sea, lo que no estaba reconocido tiene que reconocerse dentro de la norma para legitimarlos. Todo eso son las cosas que desde la ciudadanía se pueden ir haciendo y se pueden ir elaborando. O sea, la construcción de derechos no es sencilla, no es fácil. Algunas personas hemos estado en estas tareas en trabajos legislativos, o sea, de hacer leyes, de construir leyes. Yo personalmente he pertenecido a algunos equipos y no es fácil porque a veces la ciudadanía plantea sus inquietudes. Por ejemplo, vamos a plantear, nosotros, una experiencia particular, vamos a construir el Ministerio de la Mujer. Eso sería legítimo. Y yo no creo que alguien pueda decir, no, eso no se puede hacer. Pero yo diría que el 50 y pico % de los ciudadanos colombianos dirían, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es medio país el que estaría beneficiándose de esta condición, ¿cierto? Y cuando se hacen estos ejercicios de construcción de verdades para convertirlas en derechos, son larguísimos y complicados, porque muchas veces, y es lo que posiblemente ocurre con mucha frecuencia, las personas naturales me refiero, ¿no? Las personas naturales tenemos una idea, pero no sabemos cómo expresarla y mucho menos cómo expresarla en términos jurídicos. Es más o menos lo que ocurre un poco con el poder dante, ¿no? El poder dante nos da un poder para reclamar un derecho, porque el poder dante por sí mismo difícilmente haría una demanda, a no ser que sea una persona que tenga mucha experiencia. Pero por lo general le plantea al abogado cómo hace esa demanda. Igual ocurre en sujetos plurales, ¿no? O sea, cuando el sujeto no es una sola persona natural, sino son, por ejemplo, las mujeres, los afrodescendientes, los LGTB, los trabajadores, un grupo de trabajadores, las personas que trabajan en el campo. Entonces, cuando estas necesidades hay que transformar, hay que ponerlas en un vocabulario y dentro de un formato para convertirlos en derechos, que son los procesos legislativos, y son procesos larguísimos, pero no imposibles. De hecho, se viven radicando proyectos de ley, ¿no? Hay personas, yo me incluyo entre ellas, en los que hemos estado en varios procesos legislativos para solicitar la creación de derechos. Entonces, me parece que las inquietudes que está planteando Angélica son importantísimas y muy interesantes que las hagamos desde la óptica nosotros hoy que estamos en la charla como trabajadores de una misma entidad, ¿no? No sé qué opina Tulio. Sí, sobre todo en este tema de la Constitución, porque realmente acordémonos que hasta 1886 las constituciones fueron cartas de batalla.
O sea, fueron efectos de guerras civiles que se vinieron dando en el transcurso de tiempo y esos efectos, pues quien triunfaba, pues imponía la Constitución. La Constitución de 1863 fue una constitución que reivindicó la educación pública, gratuita, además una educación laica. Y esa fue la razón por la cual la tumbaron, porque necesitaban una educación religiosa y una educación confesional que finalmente es lo que se impone en la Constitución del 86. Y por eso nosotros vemos todavía una gran influencia de la Constitución del 86 en las prácticas sociales. O sea, hubo un cambio constitucional, pero en muchos aspectos todavía no se ha podido cambiar y han construido unas verdades también. Y es que, por ejemplo, la Constitución de 1991 es una constitución que reconoce la función social de la propiedad y reconoce el Estado social de derecho, pero al mismo tiempo también reconoce el mercado. Y los gobernantes que hemos tenido desde esa época hasta hoy, todos han desarrollado sobre el mercado, que es toda la política del neoliberalismo, y no han desarrollado el Estado social de derecho y le echamos la culpa a la Constitución y decimos, no, es que la Constitución era neoliberal. No, es mentira, la Constitución no fue neoliberal, ni, ni de otra manera. La Constitución estableció unas reglas donde reconoce el Estado social de derecho, donde reconoce la función social de la propiedad que estaba desde 1936, pero le da también reconoce el papel del mercado. Lo que sucede es que a partir de la Constitución de 1991, desde el día siguiente que fue promulgada hasta hoy, quienes han gobernado han luchado contra la Constitución y por eso tiene 55 reformas, que no le han logrado romper el espinazo porque ha habido unas cortes que han dicho, mire, estas reformas no van porque van contra el espíritu de la Constitución. Entonces ahí ya hay una confusión y ya hay una aparición de una verdad que no es verdad, pero es una verdad que se vende. No es que la neoliberal haga la Constitución, no, los neoliberales han sido los gobernantes de los últimos 30 años, ¿sí? Entonces, esas luchas siguen. O sea, y es lo que no podemos olvidar, que detrás del ser humano o en la naturaleza del ser humano, bueno, no hablemos de la naturaleza, en el ser humano está esa lucha permanente de poder. Y esa lucha de poder es la que termina definiendo el papel del conocimiento y termina definiendo también cómo es que van a funcionar o están funcionando nuestras relaciones sociales. Y entonces tenemos logros importantes, ¿sí? Y ya lo mencionó Angélica, dijo, bueno, el gran logro, la tutela. Fíjese cómo ha sido de importante este logro de la tutela para el derecho a la libre personalidad, pero también para el derecho a la salud, incluso para nosotros, para el derecho a la negociación colectiva. Entonces, la tutela ha jugado un papel central, pero no es suficiente. O sea, es muy importante. O sea, tenemos, por ejemplo, con el tema de salud, ha sido fundamental, pero realmente seguimos manteniendo un régimen de salud que, aunque es legal, realmente no es, digamos, el mejor para la población y por eso está esta lucha también. Entonces ahí viene otra visión, digamos que es la visión de los republicanos. Y es que los republicanos dicen, bueno, sí, nosotros aceptamos la Constitución y todo eso, pero los republicanos también trae dentro de sí el poder desobedecer la ley. El poder desobedecer la ley, el poder cuestionar la ley. ¿Por qué razón? Porque, sobre todo en los congresos como el nuestro, pues la ley no expresa un sentido de lo popular, sino un sentido de la élite, lo que nos ha pasado con las reformas tributarias. Cada reforma tributaria, todas las reformas tributarias, o sea, la base nuestra tributaria fue promulgada antes del 91 como una ley que hizo un presidente de la República, porque antes las leyes las hacían los presidentes de la República en virtud de facultades extraordinarias. Después del 91 dijeron, no eso no se puede seguir siendo así, y solo dan facultades extraordinarias para algunas cosas. Pero la base del estatuto tributario es una ley en virtud de facultades extraordinarias. Ya después del 91 no pudieron hacer eso. Pero todas estas 15 reformas tributarias que han hecho en estos 30 años o más de 15 reformas tributarias
han sido reformas todas pro ricos. No ha habido una sola reforma que digamos que sea en beneficio de la gente. Sin embargo, nosotros tenemos que aplicarla, porque es nuestra obligación, digamos, como empleados públicos. Pero eso no nos quita a nosotros nuestro derecho precisamente a desarrollar esas luchas por un sistema fiscal justo y equitativo, porque pues las leyes han cumplido todos los procedimientos legales, pero no cumplen algo fundamental que son los principios de progresividad, ¿sí? Que es un elemento central de toda norma fiscal. Entonces ahí me parece que está planteado el tema, digamos, del sentido de las leyes, pero también cómo las leyes en un momento dado pueden ser cuestionadas, ya que muchas veces no expresan, sino la correlación de fuerzas que hay en el espacio, digamos que en este caso es el Congreso, en el espacio que determina qué leyes se aprueban y qué leyes no se aprueban. Entonces creo que ahí estaría... Pero para complementar un poco, o más bien un poco como para ponerlos sobre la discusión, ahí estaríamos como entrando a discutir que, porque las leyes son una de las formas de hacer verdad en el derecho, ¿no? O sea, es verdad si decimos que los colombianos tenemos que pagar impuestos, es verdad si decimos que ciertos derechos o ciertos impuestos son regresivos o no lo son. Pero ¿cómo nosotros podemos entrar en la construcción de esa verdad que es como el propósito de esta charla, ¿cierto? ¿Cómo, por ejemplo, la reforma tributaria que se cayó, la reforma de Carrasquilla, que fue o que se propuso, ¿no? No se cayó la reforma, sino el proyecto. Ese proyecto era absolutamente por fuera de los deseos de toda la ciudadanía colombiana. Y se demostró que se cayó por eso, ¿cierto? Por el movimiento social. Y ahora, el nuevo proyecto lo hizo el ministro, dice, o supuestamente lo que se le vendió a los medios es que ese proyecto se construyó con las personas interesadas. Pero en estos días está, por ejemplo, ACOPI, que reúne a las pequeñas empresas, pidiendo que se tenga un impuesto especial con ellas, porque pues todos sabemos que la microempresa es casi la empresa familiar, la tienda de barrio, el restaurante, sí, la pequeña empresa familiar, que no tiene más de 10 personas que trabajan allí. Y ellos no están en las mismas condiciones, dice ACOPI, que no están en las mismas condiciones de pagar impuestos a la gran empresa o a la empresa extranjera que viene a trabajar en otros términos. Entonces, ese sería, por ejemplo, un muy buen ejercicio de analizar cómo se va a construir esa verdad del pago de impuestos regresivos o no y también cómo se va a debatir, porque lo que dijo Tulio ahorita es real, y de hecho es así, al Congreso entra un proyecto, pero artículo por artículo lo van volviendo otro. Por ejemplo, con la reforma a la salud que se hizo en el periodo de Santos, el proyecto que entró era un proyecto excelente para la ciudadanía, pero en la discusión volvió a quedar casi en lo mismo. Entonces, el asunto ahorita de analizar, lo que estamos analizando es cómo en la nueva propuesta de reforma tributaria, o más bien de la nueva propuesta que se está hablando de la inclusión social, se está reflejando las necesidades sociales de este momento. Si por ejemplo ustedes como personas que van a entrar a ser parte de esa recaudación de impuestos, la conocen y qué opinan de ella. No, pues ahí lo cierto es que eso no fue consultado con todo el mundo. O sea, sí fue consultado, pero con las élites. O sea, era una propuesta, ahí están recogiendo una propuesta que la Andy hizo desde mucho antes, se la hizo a Carrasquilla. Le dijo reverse la reforma de 2019, ¿sí? Nosotros estamos dispuestos a renunciar a esos beneficios que nos están dando, ¿sí? Y ahora le hizo caso, pero no quiere decir que esté consultando con todo el mundo. Eso no es verdad. Ahí hay una propuesta del profesor Garay que es muy buena y eso no lo aceptaron. Entonces,
cuando hablan de que consultan al país es a la élite, ¿sí? Y ahí está el problema, como tú lo dices claramente, que es el problema de las pymes, porque las pymes no pueden hacer todas esas deducciones que hace la gran empresa. Entonces la gran empresa teóricamente paga 35, pero realmente su tasa efectiva es del 10%. Eso ya lo ha demostrado el profesor Garay, ¿sí? Esa es su tasa efectiva, el 10%, pero porque tiene una cantidad de beneficios. Pero las pymes no tienen eso. Entonces a los pymes sí les toca más duro. Entonces por eso ellos están pidiendo un tratamiento especial y que los consulten y que los tengan en cuenta. Y si nos preguntan a nosotros en la DIAN también tenemos propuestas. ¿Sí? Hay una propuesta muy sencilla que tenemos y es, por ejemplo, simplemente que sean patrimonio los bienes como las acciones y los dividendos, que eso sí que juegan parte del patrimonio. ¿Sí? Que vuelvan a revivir que le pongan el 1% a las transacciones financieras, a los flujos financieros de las grandes empresas, ¿sí? Son propuestas sencillas. Y hay otra serie de propuestas que están ahí, que el profesor Garay las presenta, y hay otros intelectuales. Yo creo que nunca ha habido en Colombia tanto análisis por parte de la academia como hoy, ¿sí? Alrededor del tema fiscal. Sin embargo, pues ahí es un tema de decisiones de poder. O sea, deciden a quién le van a cobrar y a quién no. Nosotros consideramos que comparativamente con la otra, pues lógico que es mejor. O sea, el efecto del paro es que el daño no es tan terrible como el anterior, pero de todas maneras eso no es la reforma ideal ni es la reforma que estábamos esperando. No, no, no. Sencillamente lo que muestra es que el paro logró detener algunas cosas, pero hay otras que están ahí vivas, ¿sí? Que siguen presentes y por lo menos en este gobierno es muy difícil que pongan a pagar pues a los súper ricos o a los ricos, porque además son los que sostienen todo eso y son los que muchas veces envían a sus contadores en épocas de reforma tributaria para que allá sean los asesores de los congresistas, de los senadores, de los representantes, para que tomen las decisiones. Entonces es muy difícil así, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que se ve. Entonces, ahí es claro, digamos, el tema de las relaciones de fuerzas, ¿no? De ese combate que hay por el tributo. O sea, ¿quién paga el tributo? Esa es una lucha permanente, ¿sí? Creo que estaría dentro de este concepto, digamos, ¿cuál es la verdad del tributo? O sea, cómo el tributo cambió, esa discusión del tributo cambió cuando subió Reagan y cuando subió Thatcher y cuando dijeron, no señor, le vamos a comenzar a bajar los impuestos a las empresas y comenzaron con esa política que ha llevado a un desastre pues de todo el sistema capitalismo, ¿sí? Porque ha construido desigualdad en el mundo entero y en el caso nuestro, pues los peores. Sí, pero yo diría que, o sea, el tema de los tributos es yo no sé si ustedes tengan conciencia del lugar que ocupan en nuestra sociedad, porque finalmente trabajan para una entidad que es la que tiene que ver con el tema de los tributos, ¿cierto? Y si uno ve en la historia patria, para quedarnos aquí en Colombia, eh, en la historia patria, los grandes movimientos sociales se originaron por el tema de los tributos. Manuela Beltrán arrancó los carteles pues, que estaban colocando los nuevos tributos del virreinato. El movimiento comunero tuvo que también ver con el tema de los tributos al virreinato. O sea, no es un tema fácil y en Colombia tal vez no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió si no hubiera sido por la propuesta de Carrasquilla. Si hay algo que para la población es muy importante o muy doloroso, es que le intenten cobrar tributos. Es uno de los temas que más genera, y yo diría que no solamente Garay, en este momento la academia en general, en la academia encontramos, por ejemplo, a Iván González, encontramos a Cecilia López, encontramos a muchos economistas, los profesores de los Andes, de la Nacional, que están trabajando el tema tributario muy a fondo, están muy ocupados en el tema porque efectivamente ese fue uno de los puntos que más desestabilizó este periodo de gobierno.
Si tal vez no se hubiese hecho ese proyecto de reforma que hizo Carrasquilla, las cosas no hubieran llegado al punto en el que estamos en este momento. Entonces, y esa es una verdad, o sea, ahí hay que aclarar, ¿no? Es verdad que nosotros debemos dar tanta plata, cuando digo nosotros me refiero a los ciudadanos, debemos dar tanta plata para que se sostenga un Estado, o no es verdad que se requiera tanta plata, sino que parte de esa plata se va en corrupción. Esa sería una verdad que habría que aclarar, que habría que por lo menos valdría la pena analizarla. Hasta dónde esas son verdades o hasta dónde son verdades impuestas que la ciudadanía puede llegar a analizar. Sí, Y claro. Y ahí fíjate que, por ejemplo, a pesar de eso, nosotros somos de los países que menos tributos recaudamos en el mundo. Nosotros solo recaudamos alrededor del 14-15% del PIB, mientras el promedio en la OCDE es del 34% y el promedio en América Latina está alrededor del 20%. O sea, nosotros recaudamos muy poquito y tenemos un estado chiquitico. O sea, sí, nosotros solo, creo que es el 6% del empleo lo está dando el Estado, mientras que en países como Francia, pues que además el empleo es todo formalizado, es el 30% del empleo, ¿sí? Nosotros solo el 6% y pensando que tenemos además un empleo informal, o sea que muy pequeño todo este proceso que tenemos. Nuestra administración es pública, por ejemplo, en el caso de la DIAN, es muy pequeña comparativamente con el mundo y en general nuestro Estado. Y eso hace que el Estado no pueda prestar los servicios que necesita, porque también fue una nueva verdad que construyó el neoliberalismo. Dijo, acabemos con los estados grandes y entonces volvamos en el estado pequeño y entonces vamos todo al privado, porque entonces la corrupción va a desaparecer. Resulta que ni desapareció la corrupción y en el caso de Colombia no desapareció, sino que se aumentó. Y en el caso de Colombia no tenemos un estado y entonces no podemos cumplir todas nuestras funciones. ¿Sí? En todo orden, tanto en el caso de la administración DIAN como en el caso de todas las demás entidades públicas que tienen las mismas carencias de personal, ¿sí? O similares. Y no pueden cumplir su función. ¿Por qué? Porque la falta de personal no permite, porque hay una política, digamos, de reducción del Estado. ¿Por qué? Porque los recursos, pues, se los apropian la corrupción, o sea, con 50 billones que se están robando anualmente, pues podríamos tener un Estado mucho más fuerte, ¿sí? Pero, pues en nómina, ¿cómo roban? ¿Sí? O sea, roban es en contratos, pero en nómina les queda muy difícil. Entonces, esas situaciones eh, son complicadas precisamente por eso. Y entonces se construyen verdades, ¿sí? Verdades que realmente que las vendes son los medios, ¿sí? Que no, que es que vamos a reducir el cinturón del Estado y que vamos a... Y eso es lo que van a hacer ahora. Imagínense, en un momento en que todos los estados están ampliando su espectro y nosotros estamos cerrando el cinturón y estamos achicándolo, o por lo menos sosteniendo lo que tenemos, que, no, que es achicarlo en últimas, porque pues la población crece, la economía crece, todo crece y el Estado debe crecer. pero no es solamente el Estado visto desde la parte de dar empleo, que es importante, por supuesto, pero también es como el Estado desde la óptica del modelo del Estado de bienestar, ¿no? Que en Colombia pues nunca existió plenamente, pero con las últimas o las nuevas políticas económicas que hay, pues se desmanteló lo poco que hubo del estado de bienestar que se planteó en la posguerra europea, que fue y que todavía tiene residuos tiene gran parte de bienestar de la ciudadanía. En los países del norte de Europa, por ejemplo, todavía el estado de bienestar tiene hondas raíces, a pesar de que son monarquías, pero como estado sí están implantadas las políticas de bienestar. Entonces, esos son, por ejemplo, temas también que habría que retomar, que habría que analizar, cómo esas verdades que lo fueron hace unas décadas tan ciertas y tan positivas para la gente, las podríamos retomar y tratar de volverlas nuevamente verdades en nuestros textos jurídicos, porque ya sabemos que al Estado lo regulan son los textos jurídicos. Entonces,
Todos esos son temas que serían interesantes de analizar y es decir, para la próxima conferencia tenemos la segunda, que es la que se refiere a Edipo y la verdad, ¿cierto? Me gustaría que las leyéramos, de pronto si las enviamos con tiempo para que las miremos y en la próxima reunión pues no solamente miremos lo que dice Foucault, que es importantísimo, o sea, muy válido, pero también es importante que las revisemos y las miremos como lo estamos haciendo hoy, desde cómo podrían ser aplicables a nuestra realidad. No sé desde cuándo se podrían enviar desde ahora para que las puedan revisar en el fin de semana. Sí, ya se envió en la invitación, se envió el link. En la invitación se envió el link del texto de Foucault, precisamente para buscar que todo el mundo lo tenga, por eso buscamos también un texto que esté en internet y que sea de fácil acceso. Sí. Entonces, la sugerencia a los compañeros es que lean la segunda charla de Foucault para la próxima semana. Con eso podemos abordar una reunión, digamos, más dinámica y con mayor participación. Y pensemos siempre, compañeros, que estamos pensando en cómo nos formamos para responder nuestros exámenes también, para asumir también eso. Hay que hacer ese ejercicio de lectura y pues no son textos largos, realmente estos son textos muy cortos Son de un promedio y, de 20 hojas. sí, son textos cortos, un poco densos, pero precisamente se trata de resolver entre todas las dudas que tenemos. Y ahí está el link se envía y vamos a tratar, vamos a terminar vamos a avanzar en este texto de Foucault y en esa medida yo creo que estamos haciendo un avance para, digamos, para los futuros exámenes que vamos a tener, porque no solo es el que pasó, ni la segunda fase que viene, sino que vienen dos más. Y bueno, y creo que esta es una forma que nos permite, sin estar, digamos, en un tema específico, pero sí en términos generales de lo que se denomina la comprensión de lectura, ¿sí? Entonces, esa es la invitación, compañeras y compañeros, para que ahí en la invitación de hoy está el link. Nuevamente en la de hoy en 8 les llegará el link y ahí en ese link encuentran la segunda conferencia de Foucault, con eso que tiene que ver con la discusión de Edipo, ¿sí? Que es importante que la miremos. Él la está viendo desde una mirada jurídica, desde una mirada de la prueba, entonces que es lo importante que la veamos, no le está viendo desde la mirada del psicoanálisis y esas cosas, sino desde la mirada de la prueba, y entonces es importante que, pues, que echemos esa leída, ¿sí? Entonces es la invitación como para tratar de avanzar un poco desde la reflexión y que nos sirva para la participación, pero que también nos sirva a nosotros, no solo para participar en la charla, sino además para tener una metodología de lectura que estoy seguro que nos va a servir en esta lucha que tenemos, pues por, por avanzar en la carrera o por ingresar al sistema de carrera. Entonces, pues no sé, Dori, si quieras hacer un resumen en estos minutos que nos quedan, ya muy poquito, si quieras hacer una conclusión. Sí, me gustaría, pues, en primer lugar agradecer la participación de Angélica y de Tulio, que nos hicieron, le hicieron a los asistentes sus reflexiones muy de fondo sobre el tema que estamos tratando. Y me gustaría de pronto recordarles un poco quién es Foucault, porque a veces cuando uno lee un autor descontextualizado, pues no es fácil percibirlo, ¿cierto? Foucault es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Su obra la desarrolla básicamente en la segunda mitad del siglo XX y él viene a cuestionar todas las instituciones, como lo plantea al final de esta conferencia, las instituciones preestablecidas,
las instituciones como los hospitales, los frenocomios, el colegio, la cárcel, la educación, todo esto que si queremos acercarnos un poquito más a Foucault también podemos leer otros autores de la época, que en general los filósofos del siglo pasado estuvieron cuestionando estas verdades que se habían construido desde el periodo del capitalismo. Y bueno, yo no aconsejaría, por ejemplo, leer a Sartre, porque es que Sartre pues requiere como otros elementos previos, pero Foucault Foucault y Althusser son autores que de manera diferente, porque Foucault es un filósofo, Althusser es más sociólogo, tienen temas parecidos, ¿no? Foucault tiene, lo dice desde un punto de vista, pero los otros autores también lo plantean. Entonces, de pronto es bueno mirar como los filósofos en general, los filósofos de la segunda mitad del siglo anterior, que nos están hablando del replanteamiento, que en síntesis es lo que plantea Foucault, ¿no? La construcción de verdad, de la verdad como trasladada a las formas jurídicas. Y eso nos va a permitir analizar un poco más cómo en este momento nosotros como sujetos sociales que somos, como partes que somos de un Estado y de una ciudadanía, podemos también presentar nuestros puntos de vista para construir nuevas verdades en nuestro país. Yo dejaría ahí la intervención. Listo, Doris, muchas gracias. Muchas gracias por su charla y por su participación. Y entonces queda invitada para de hoy en 8. ¿Sí? Excelente, nos ha ido muy bien. Y muchas gracias la participación de todos ustedes, compañeras y compañeros, que hoy han estado atentos aquí a esta charla, estos miércoles de la salud. Hoy estamos ya en el número 25 y los y las invitamos para que nos veamos de hoy en 8. Ahí en el link está, ahí en la invitación está el texto, está el link del texto, pues bueno que lean la segunda conferencia y hablemos sobre eso en la próxima reunión. De todas maneras, cuando vuelva a enviar el link, pues volveré a enviar la misma, pues cuando vuelva a enviar la invitación, volveré a enviar el link. Y si no, pues lo pueden encontrar en internet, es fácil, le colocan Michel Foucault, la verdad y las formas jurídicas, y ahí aparece y, pues, y es la segunda conferencia para la próxima semana. Entonces, buena tarde, compañeras y compañeros, y nos veremos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Muchas gracias, Doris. Nos veremos de hoy en 8. Gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. No, gracias a ti.